10 segundos. Bien, compañeros, tengan muy buenas noches. Vamos a... Bien, buenas noches, compañeros. Como siempre y como todos los días, lunes, viernes, muchas gracias por estar en la clase de Derecho Notarial. Hoy vamos a continuar con otro tema muy importante, como es las formas de reproducir la escritura pública. Solo quiero hacer un o dos breves comentarios o tal vez información. Quiero comentarles primero el tema de las retrasadas. Nos han pedido que no vamos a poder subir notas, no tenemos todavía el listado de notas y me parece congruente la petición en el sentido de que como no se ha cancelado el derecho de retrasada, pues hasta que no estén cancelados los derechos de retrasada no nos pueden subir los listados y por consiguiente tampoco se nos ha permitido a nosotros que subamos las notas. Las notas ya las tenemos, pero sí nos decían, si miran su resultado y no ha sido satisfactorio, pues definitivamente ya no van a pagar el derecho de retrasada y por ese motivo es que nos han tenido pues esperando esta situación. Yo creo que muy pronto tiene que resolverse este tema, este asunto definitivamente, porque creo que ya viene la segunda retrasada y entonces tienen que saber ustedes el resultado de la primera para poder tener su examen de la segunda retrasada. Bien, dicho esto, con la otra información, 522 alumnos, recibí 518 exámenes, así que tengo recibidos 518 exámenes, son solamente 4 exámenes los que no he recibido. Tengo una solicitud de examen extemporáneo, se reducen a 3 exámenes. Todavía recuérdense que tienen derecho hoy y el día de mañana para solicitar extemporáneo. Por consiguiente, la totalidad de alumnos ha entregado su examen. Si por cualquier motivo no les apareciera la nota cuando yo entregue cuadros oficiales, porque eso sí ya tenemos cuadros oficiales para el primer parcial, si no aparecieran ahí, pues con mucho gusto yo les resolveré de manera individual y particularmente a cada uno de ustedes el problema que se les pudo haber suscitado. Pero de ahí todas los exámenes han sido recibidos. Como les digo, son solamente 4. 1 que ya solicitó extemporáneo y 3 que estoy a la espera de si me solicitan o no. Les comento que buenas tardes a todos, bendecido lunes. Solo les comento, ayer empecé a calificar un poquito. La verdad es que fueron 30 exámenes los que califiqué, porque tengo que ir calificando despacio y nunca me excedo de más de 30 40 exámenes. Así que como no es significativo, todavía no puedo decirles cómo están. Sin embargo, tomé la decisión de que la escritura que tenían que escribir, pues si hicieron solo la mitad, les calificaré la mitad, pues por supuesto si está buena la redacción, ¿verdad? O sea, si escribieron el 25% de eso, si el 25% está correcto de la introducción, tendrán su punteo también. Así que espero, compañeros, estoy tratando la manera de ver si califico unos 25 o 30 exámenes diarios. Pues en algunos momentos me será difícil, imposible por mis tareas y mis obligaciones laborales también que tengo para
las personas para quien trabajo, mis clientes para quienes también trabajo, y algunos pues compromisos no solo familiares sino que laborales también. Por ese motivo les comento que trataré la manera que en unos 20, 25 días máximo ustedes tengan sus notas. Recuérdense que son 522 exámenes, bueno, que hasta ahorita 518 más el extemporáneo son 519 exámenes, 519 casos de práctica que tengo que calificar. Por ese motivo pues trataré la manera de que ustedes sepan su nota pues lo más pronto posible para que ustedes pues vayan viendo su resultado. Alessio Juanjo, fíjense que no iba a tocar este tema del tiempo porque de verdad eso entrar en polémica y definitivamente no lo voy a hacer. Yo les comenté en los exámenes presenciales les daba 45 minutos y solo podían entrar su lapicero, nada más. No entraban códigos, copias, teléfonos, cuadernos, cualquier otro tipo de herramientas, y tenían 45 minutos, y además no eran series de falso y verdadero y no eran series de selección múltiple, sino que tenían que escribir la respuesta, además hacer la parte de la escritura pública, ya sea introducción o comparecencia. Así que compañeros, tal vez les ofrezco unos 5 minutos más, pero yo lo que les pido a ustedes es el sacrificio. Les dije la tolerancia entre ustedes y mi persona, pero el sacrificio de ustedes, compañeros. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de respuestas, lo pueden ver en los videos, la mayoría de respuestas yo las di en la clase. El día lunes les di 3 respuestas a los que estuvieron en clase. Les hablé del artículo 36 de las escrituras de ampliación y aclaración. Les dije, lean este artículo, ese artículo venía. En clase les di el ejemplo del salvadoreño que venía a Guatemala y no tenía documento de identificación. ¿Dónde iba a conseguir testigos de conocimiento que lo conocieran a él? Ahí estaba otra respuesta. Ese mismo día también les dije que el alcalde cómo presentaba, cuáles eran los documentos idóneos para poder acreditar la representación legal de un alcalde. Así que si ustedes miran los videos, todas las respuestas estaban ahí. El 1704 del Código Civil, el día que di lo del mandato, les dije, lean bien este artículo, subrayenlo, porque todos los artículos que yo digo en clase lo pregunto, y cabalmente sobre ese artículo pregunté sobre lo que era la inscripción del poder, y su revocación debía ser inscrita en el registro de poderes. Así que compañeros, yo lo que les pido es eso, que ustedes se sacrifiquen, que ustedes tomen conciencia de que en esta época, compañeros, ustedes llevan ya casi 3 años en preparación virtual, y eso, compañeros, de verdad lo que necesitan ustedes es sacrificarse. Yo por los 30 exámenes que tengo calificados, de verdad veo que el compromiso de ustedes, de que les dije practiquen, 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 practiquen y practiquen, siento que no, pero no es significativo los 30 exámenes, porque la verdad es que no es ni siquiera el 10% de los exámenes, es un 8% lo que he calificado, así que no podría decir yo si es significativo o no, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, posiblemente les daré 5 minutos más, pero lo que les pido a ustedes es el compromiso, de verdad, compañeros, de que estén en clase, estén presentes. No es lo mismo que vean un video así de manera aislada, solitariamente, a que estén presentes en clase, porque van a tomar ustedes nota de lo que les estoy diciendo, y ese es el motivo. La verdad, compañeros, no me puedo comprometer. Ahí me piden más tiempo, lo que les puedo ofrecer son 5 minutos más, eso sí se los puedo ofrecer, pero si no tienen ustedes el compromiso de redactar, de practicar y practicar, no lo sé. Tengo ahí una compañera, lamentablemente no tengo el nombre, tengo una compañera ahí en la sección D, el día viernes se los voy a decir, tiene los 28 puntos, se entregó en 32 minutos, tiene 28 puntos, una sola mala tiene en una respuesta de falso y verdadero. Así que, compañeros, hay notas ya calificadas de sobre 30, por eso les digo, no es significativo. Pero hay notas de 22, de 24 puntos, de 21, pero la mayoría está abajo de 20. Y espero que no vaya a ser esa la media. Yo les pedí a ustedes el sacrificio, el compromiso. Nuestro examen fue el último. Ustedes tenían simplemente que practicar. Tienen la escritura. Yo ya vi algunas escrituras que la trasladaron, pero si la trasladaron tal vez un error tuvieron. Pero compañeros,
el tiempo definitivamente. 5 minutos más o hasta 45 minutos, eso es el tiempo que yo les podría dar, exactamente el mismo que yo les daba a los alumnos presenciales. Pregúntenle a cualquier alumno que estuvo conmigo presencialmente. 45 minutos sin códigos, sin teléfonos celulares, sin herramientas de computadora, sin amigos o personas que pudieran estarles ayudando ahí, porque lo único que yo les dejaba entrar era su lapicero y se terminó. Así que no voy a... Sí, Tiffany de León, lo mismo me está diciendo a Juanjo Alessio. Por ese motivo no quería entrar al tema, pero si es necesario e importante se los digo. 5 minutos más se los voy a dar. En el tema de los testimonios, todavía es mucho más pequeño lo que van a tener que redactar. Los testimonios es más pequeño, les voy a dar ejemplos, y los testimonios lo único que tienen que hacer, compañeros, como se los dije, lo único que tienen que hacer es practicar, 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 practicar y practicar. Así se familiarizan ustedes con la escritura. Pero si solo pretendían tener abierta su escritura y empezar, no, yo creo que se tardaron demasiado en los temas, demasiado en el tema de falso y verdadero. Y el falso y verdadero es simplemente sí o no, ¿verdad? En el falso y verdadero no es una pregunta, en el falso y verdadero es una afirmación. Ustedes tenían que decir si era cierto o no era cierto. Eso era lo único, no era pregunta. Así que no era una dirigida como una pregunta, era una afirmación. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, la verdad, compañeros, tomé por eso la decisión. En otros exámenes presenciales, de verdad, si la escritura solo había 3, 4 líneas, yo ni siquiera la entraba a ver. Ahora tomé la decisión, voy a leer si hicieron el 25 o el 30% de la escritura, hicieron una comparecencia o 2 comparecencias de las 3 que eran, les voy a tomar unos puntos. Pero yo ofrecerles 1 hora, no, compañeros, eso sería desproporcionado totalmente y no habría ni siquiera igualdad en el tema presencial y en el tema virtual, y todos lo sabemos. Posiblemente las herramientas que ahora estamos utilizando, pues de repente nos han alejado, o de repente nos han acercado, o de repente nos están dando maravillas tecnológicas para que podamos resolver los temas. Pero en los temas de los exámenes, ustedes mismos lo saben, en los temas de los exámenes, ahí tengo un comentario de alguien que pegó, desafortunadamente para él, pegó no sé cómo se lo enviaron, si por WhatsApp o por correo, pero pegó donde estaba haciendo las preguntas para que le contestaran, y alguien le contestó ahí, y desafortunadamente en lugar de pegar la escritura me pegó eso. Ya le escribí por correo electrónico que se comunique conmigo. Quiero que me explique por qué en su resultado, en su respuesta está toda la conversación donde él estaba preguntando lo de los alcaldes, preguntando lo de las escrituras de ampliación y aclaración. Entonces es desafortunado pensar, compañeros, que lo que yo pretendo, de verdad, desde que empecé a dar clases, yo tenía 26 años y decían que uno era duro porque ya no quería competencia. Pero a estas alturas de mi vida, compañeros, ya con 62 años de edad que tengo, ¿qué puedo decir yo de competencia? Afortunadamente, después de tantos transcursos, creo yo que ya estoy en el ocaso de mi vida. Lo único que pretendo con ustedes, compañeros, de verdad, con mucho aprecio, con mucho cariño y con mucho amor a mi universidad y a mi facultad, lo único que pretendo es que ustedes aprendan. Pero ser paternalistas con ustedes por el tema de la virtualidad, no puedo, compañeros. Créanme que tengo mi compromiso y ustedes me lo van a agradecer un día. Lo que necesito y lo que quiero es que ustedes sean buenos notarios, buenos estudiantes, y la única forma es sacrificio, sacrificio, sacrificio y mucho sacrificio. Dicho esto, no voy a hablar más del tema del examen. Creo que lo resolví el día jueves se lo resolví. Ya ustedes se dieron cuenta, ustedes podrán sacar sus conclusiones de cuánto van a sacar más o menos, si lo inscribieron en el registro mercantil o no. Todo eso ustedes, yo se los di, está el video, no lo voy a borrar, ahí está para que ustedes vuelvan a hacer su recuento de las preguntas y respuestas que se dieron.
Muchas gracias. Con eso termino el tema no vuelvo a hablar del examen, sino hasta que les diga, compañeros, ya hay notas para que ustedes lo puedan ver. Bien, quiero comentarles que tal y como lo dije hace 8 días, el día lunes, hoy muy rápidamente vamos a hablar del tema de los testados. Los testados es muy importante porque a pesar, compañeros, de que todavía no lo tenemos esto, posiblemente yo estoy con la gran esperanza de que que el próximo año, que en febrero o marzo, aunque ya no sean mis alumnos, ustedes se presenten o me pueda presentar con ustedes, ofreciéndoles pues mi apoyo en temas de derecho notarial. Pues creo que esto nos va a ayudar mucho, pero ya en temas presenciales van a tener un cuadernillo, van a tener ustedes su lapicero y van a tener que redactar. Y por supuesto que el otro año les va a corresponder ya hacer escrituras completas, hacer resoluciones que como notario les va a corresponder hacer. Y entonces por eso creo que es importante que veamos lo de los testados. En el tema de los testados, compañeros, en el tema de los testados se recordarán ustedes que habían 2 errores en la escritura. Si ustedes tuvieran a la vista, pues su escritura sería pues de lo mejor, ¿verdad? Uno de los primeros errores que ustedes iban a encontrar era donde comparecía la señora Suri Lima Santos de Gutiérrez y decía que el acta notarial era de fecha 16 de octubre del 2019, pero había sido inscrita con fecha 28 de octubre de 2017. Esa incongruencia era lógica, ¿verdad? No podía hacerse el acta en el año 2019 y que estuviera inscrita en el 2017. Por eso aquí lo que tenemos que testar, lo que debemos de testar es la palabra 17 y entrelinear 19. Recuérdense ustedes algo muy importante. Para eso también es necesario que regresemos al artículo 13 del Código de Notariado, donde dice, vamos a ver, 13 y 14, ¿verdad? En el artículo 13 tenemos todas las formalidades del protocolo y en el artículo 14 dice, serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados si no se salvan a firmar del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Entonces, tomando como base eso, es que nosotros tenemos que testar, entrelinear. Siempre he pensado de lo que ustedes van a encontrar y lo que dice el Código Notariado en su artículo 14. Siempre les comento que dice, si no se entre renglonaduras y testados, adiciones. Les voy a explicar qué significa o qué es a lo que se refiere esto. ¿Cómo se debe de testar? La verdad es que haciendo una interpretación, una integración de la ley, pues el Código Notariado no nos dice cómo debemos de testar, cómo debemos de entrelinear, cuáles son las entrerenglonaduras, pero el artículo 159 de la ley del organismo judicial, cuando hacemos la integración de la ley, la integración de la norma, ¿verdad? En el artículo 159, actuaciones judiciales. En toda clase de actuaciones judiciales se prohíbe hacer uso de abreviaturas y cifras, salvo la cita de las leyes, que en comparación con el Código Notariado, lo que dice el Código Notariado, compañeros, aquí es que todas las cifras y numeración, eso debe de ir en letras, que se prohíben las abreviaturas, pero no dice cómo testarlas. Sin embargo, la ley del organismo judicial dice, no se harán raspaduras y sobre palabras o frases equivocadas. Este es digamos, el sustento legal que vamos a encontrar nosotros. Dice, o frases equivocadas se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Haciendo esa interpretación y haciendo esa integración de la norma, tendríamos nosotros entonces como la palabra 17 es la palabra incorrecta, ¿verdad? La equivocada, la que cometimos error. Entonces, como dice el artículo
como dice este artículo de la ley del organismo judicial, pues debe ponerse una línea delgada. Regularmente es un guión el que le ponemos aquí así, y con eso estamos testando la palabra 17, ¿sí? Aquí testamos la palabra 17, y cuando hablamos de entrelineado, porque nosotros así nos enseñaron, así lo comprendimos nosotros, yo lo comprendí así, pero después haciendo ya el estudio, el análisis de cada uno de los artículos, ¿verdad? La interpretación que se le debe dar, una interpretación que ahora que les explique ustedes van a decir que correctamente por qué dice eso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, y como la palabra correcta era 19, con la diagonal estamos marcando en dónde comienza el entrelineado, cuál es la palabra que vamos a entrelinear, y entonces estamos diciendo nosotros, y ya cuando leemos 2019, esta es la palabra que vamos, o sea, la palabra correcta. Ahora, ¿por qué se dice entre renglonadura? Si ustedes leen ese artículo 14, todos diremos, ¿por qué dice entre renglonadura? Y es que, compañeros, fíjense que cuando uno analiza, digamos, la profundidad de ese artículo, desde el punto de vista de la redacción de nuestros documentos, artículo 159, Susana, es el artículo 159 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Ahí dice, lo van a encontrar ustedes, actuaciones judiciales, redacción, artículo 159. Se los apunto por aquí. Ley del organismo judicial, artículo 159. Bien. Entonces, si ustedes miran aquí, compañeros, todo lo que nosotros escribimos entre la línea 1 y la línea 2, lo que está escrito aquí, debería así, documentalmente hablando, es correcto decir, eso está entre líneas. Lo que yo escribo entre la línea 1 y 2, y les voy a explicar por qué, entre la línea 1 y 2, todo lo que yo escribo está entre la línea 1 y la línea 2. Cuando hacemos un testado y nosotros hacemos o ponemos la palabra 19, eso sí es entre renglonadura, porque está entre el renglón 1, entre el renglón 2 y el de arriba, el renglón 1, es entre renglones. Aquí lo estoy poniendo entre renglones, por eso dice entre renglonaduras. Desafortunadamente, compañeros, la costumbre notarial es una costumbre que se ha utilizado así y siempre se ha utilizado entre líneas. Miren ustedes actuaciones judiciales, miren escrituras públicas, siempre van a encontrar entre líneas. Pero la profundidad de ese artículo 14 de decir entre renglonaduras es que está entre renglones, porque todo lo que escribimos nosotros en el protocolo está entre líneas 1 y entre líneas 2. Por eso se le denomina así entre renglonaduras. Entre el renglón 1 y entre el renglón 2 encontramos lo que estamos nosotros aquí enmendando el error. Testamos 17 y entrelineamos 19. Y miren lo profundo de ese artículo, vuelvo a repetir. Lean ese artículo 14 y dice, serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados. Aquí tenemos entonces un testado, aquí tenemos entonces una entrerenglonadura, ¿sí? Aquí hay una entrerenglonadura porque, vean ustedes, esta es la línea 1, ¿sí? Esta es la línea 1, perdón. Aquí tenemos la línea 1, esta es la línea 2. Cuando hacemos aquí, lo que está escrito está entre líneas, en esta línea y en esta línea, que si lo miramos en la hoja de protocolo es en esta línea y en esta línea.
Por eso decimos lo escrito está entre líneas. Pero cuando enmendamos un error, si ustedes se dan cuenta, está entre el renglón 1 y el renglón 2. Porque aquí le vamos a poner nosotros 19. Esa es la palabra. Entonces lo estamos haciendo entre renglón, no entre líneas. Y miren algo más importante. Solo hay adiciones en la línea 1 y en la línea 26. ¿Por qué razón? Miren lo que dice la ley. Dice adiciones. Si aquí pusiéramos 14, que es el número de la escritura. Aquí ponemos 14. Bueno, si imagínense ustedes, si la escritura correcta fuera 15, tendríamos entonces que testar la palabra 14. Bueno, dejemos que esto estuviera correcto. La escritura correcta era 15. Entonces testamos 14 y miren lo que dice la ley. Lo correcto aquí es adicionado. Por eso dice, no, leamos el artículo 14 y miren lo que dice. Serán nulas las adiciones entre renglonaduras y testados. Entonces, este es un testado. Esta es una entrerenglonadura y este es un adicionado. Entonces, en la línea 1, porque no hay renglón arriba, porque no hay línea arriba, es adición. Y en la línea 26, no hay renglón arriba, no hay línea arriba, entonces debe decirse adicionado. Pregúntenme ustedes si miran un protocolo, si analizan un protocolo, si ustedes estudian un protocolo, compañeros, no se hace de esta manera. Simplemente en la línea 1 y en la línea 26, si esto fuera a ser caso, se pone entre líneas 15. Aquí se pone entre líneas 19. ¿Sí? Y se testa 17 y se testa testado. Eso es realmente lo que sucede. Y eso es realmente lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Luego tenemos Daniel Galindo, no sé cómo lo ponía usted. La línea 1 no la puede testar, claro que sí la puede testar, la 1 no hay problema, porque el testado no dice la ley de qué otra forma se hace, el testado no lo dice, simplemente el testado aquí es 14, se puede testar en toda la línea 1 se puede testar, ¿sí? Eso se puede hacer. Y entonces aquí, entre la línea 1 y la línea 2 tenemos 19. Eso estamos nosotros, por eso se dice entre renglones, porque este es un renglón y este es otro renglón. Entonces sí está entre este renglón y este renglón. Pero nosotros tenemos esa costumbre, ese hábito notarial de decir entre líneas. Esta es una línea y esta es otra. Pero si ustedes se imaginan y vean así la imaginación, entre líneas realmente está la palabra 17. Está entre la línea 1 y la línea 2. Esta es la que está entre líneas. Y entre renglonaduras está la palabra 19, porque aquí este es un renglón y este es otro renglón. Ahora, se los comento y se los digo, compañeros, si no se salvan al final, Freddy y Chután, ya ahorita se los voy a explicar. Ahorita se los voy. Solo estoy introduciendo, haciendo una pequeña introducción con el testado. Susan, la línea 1 y 26 es adicionado, ¿sí? Ahora, aquí sí es testado, ¿verdad? Porque el 14 lo estamos testando, el 17 lo estamos testando. Ahora, el adicionado es porque como no hay arriba ni línea ni renglón, entonces decimos adicionado. Y si lo hacemos en la línea 26, que es el reverso, decimos adicionado. Claro, compañeros, que quede muy claro, esto lo estoy explicando porque un día ustedes como futuros notarios les van a preguntar, mire, pero es que ¿por qué dice entre renglonaduras, adiciones y testados?
¿Y por qué usan entre líneas o por qué usan no usan la palabra adición? Vaya usted a saber si en un banco le aceptan que ponga entre renglonaduras o le aceptan que ponga así, adicionado 15, léase, no lo aceptan. Ya la costumbre notarial, esa técnica de nuestro ejercicio, de nuestra función notarial, ya lógicamente ya sembró raíces, ya está la raíz del tema de este hábito que tenemos de así redactarlo, de hacerlo, y no vamos a cambiar. Si lo ponen ustedes así al final, adicionado 15, léase, pues van a decir, ¿y este notario de dónde salió? ¿Qué ley está aplicando? ¿En qué ley se está fundamentando? Cuando ustedes le digan el artículo 14, pues simplemente les van a decir, bueno, pero es que nosotros utilizamos esta manera. Así que solo se los comenté para que ustedes sepan, compañeros, de la existencia de ese artículo 14. Pero nosotros en Guatemala, la mayoría de notarios, y me atrevo a decir el 98% de notarios, utilizamos las palabras entre líneas para este caso y para este caso. ¿Sí? Para este caso entre líneas, para este caso entre líneas. Y para este caso y este caso vamos a decir testados. ¿Se recordarán ustedes? Y voy a enseñarles. Para la pregunta del compañero, sí, Katy, siempre hay que poner entre líneas. Yo solamente... yo solamente... es para atestar, no atestar, ¿verdad? Aquí voy con la respuesta que ya le había dado a Freddy. Se van a salvar al final, ¿verdad? Entonces la línea 1, después Gloria, y está correcto decir entre líneas. Eso es lo correcto. Lo correcto, Gloria, solo les estaba diciendo el por qué, porque un día les van a preguntar a ustedes como estudiantes, miren, ¿y por qué dice entre renglonaduras y por qué dice adiciones? Ya lo saben. Lo testamos, pero ¿cómo lo corregimos? Para Karen, ahorita lo vamos a corregir. Por eso puse esta parte de aquí de la escritura. ¿Qué sucede si hay espacio para testar? Ahorita les voy a explicar. Adicionado solo se utiliza en la primera línea de cada lado. A partir de la segunda se llama testado o entrelineado, ¿verdad? No, leas está correcto, pero ya ahorita le voy a contestar. Ahorita le voy a contestar porque me dice... arriba del 14 tenemos 15. Ese siempre va a ser entre líneas. O adicionado. Si usted le quiere poner adicionado, está correcto. Y si le quiere poner entre líneas, también sería correcto. Ahora, siempre vamos a utilizar la palabra entre líneas. Entonces, correcto. Gloria me está diciendo esto, que solamente es para que ustedes interpreten la ley, ¿verdad? ¿Por qué dice entre renglonaduras y por qué dice adicionados? Porque me podrían decir ustedes, bueno, licenciado, ¿y el fundamento legal de entre líneas dónde está? No hay fundamento legal entre líneas, porque lo que dice la ley son entre renglonaduras, ¿sí? Entre líneas... No son equivocados. Le contesto a Catherine, no son equivocados. Daniel Galindo, yo pongo testado, así es. Pero eso ya es para salvarlo, ¿verdad? Daniel Galindo dice, yo pongo testados 15, omitas entre líneas 16, léase, ahí. Lo que pasa es que yo no sé de dónde... Ah, bueno. Si usted lo puso así, 16, pero no es el ejemplo, ¿verdad, Daniel? Porque usted me pone entre líneas 16, pero no leo ningún 16 por aquí. Pero si es como ejemplo, es correcto. Para Wilman, sí, en los memoriales yo les decía que el artículo 159 de la ley del organismo judicial sí dice claramente una línea que se le pondrá a la palabra equivocada. Pero yo les ponía aquí
este ejemplo, o les traía esto, que si tenemos espacio, que yo entendía lo que decía un compañero por ahí cuando preguntaba, decía, si tenemos espacio, compañeros, si tenemos espacio, sí vamos a testar. Porque recuérdense, ¿qué es lo que dice el artículo 14? Serán nulas las adiciones entre reguladuras y testados si no se salvan al final del documento. Este es el final del documento y antes de las firmas. Fíjense lo que dice, antes de las firmas. Eso significa que si esta fuera la última línea, si aquí ya está firmado el documento, ya no tenemos espacio para testar. Eso dice el artículo 14, antes de las firmas. Si ya firmaron, hay que hacer escritura de ampliación. Y la escritura de ampliación sería enmendando el error del 17. Pero veamos el otro. Veamos el otro error para que ya podamos hacer un testado al final de la escritura. El otro error, se recordarán ustedes que el otro error se los comenté, que decía del poder número, estamos hablando donde dice mandataria general con representación de Carolina Batres Mérida, y dice del poder número 580.206 y entre paréntesis solamente está 457.680. Aquí solo quiero advertirles algo, compañeros, es una advertencia nada más, porque en algunas instituciones, digo, Archivo General de Protocolos, Registro de Poderes, Registro Mercantil, Registro de la Propiedad, para Wendy y Johanna, aquí las diagonales es donde inicia el entrelineado y donde termina el entrelineado. Aquí donde inicia el entrelineado y donde termina el entrelineado. Por eso se hacen esas diagonales, ¿sí? Bien. Dice, serán nulas las adiciones entre reguladoras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Las enmendaduras es utilizar corrector líquido, eso es enmendar, utilizar borrador para lapicero o cualquier otro tipo de enmendaduras, eso es prohibido. Se tiene que testar o se tiene que entrelinear. O si no hay espacio porque ya está firmado el documento, simplemente, compañeros, simplemente hay que hacer una escritura de los que ustedes ya saben. Complementaria, accesoria o secundaria es una escritura de ampliación. Pero lo que les quería decir, en caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Por eso, intencionalmente, yo el otro error que cometí aquí fue ponerle número 580.206 y entre paréntesis les puse 457.680 que esté en paréntesis. Al tenor de lo que dice el artículo 13 del Código Notariado en el numeral 4, deberíamos de dejarlo así porque debemos de entender que lo que está escrito en letras es lo correcto y lo tendríamos que dejar así. Sin embargo, compañeros, en muchos registros no atienden este artículo 13 numeral 4 y entonces le mandan a uno obligatoriamente hacer la escritura de ampliación o hacer el testado correspondiente si fuera todavía que se hiciera. Entonces, como aquí lo que vamos a testar son 457.680, eso es lo que vamos a testar. Entonces le ponemos, como dice el artículo 159, aquí, así. Ahí testamos esto y entonces vamos a entrelinear el número correcto. Y el número correcto es, cuando lo hicimos, 580.000
580,206. Entonces aquí cerramos la diagonal y ahí tenemos ya el entrelineado y el testado. Con esto estamos corrigiendo nosotros, pero es antes de las firmas. Voy a ver si tengo un... Bueno, quiero enseñarles esta escritura, compañeros. Ustedes la pueden ver aquí. Aquí ya no podríamos hacer nosotros ningún testado, ningún entrelineado. Si ustedes se dan cuenta, aquí está la firma del que compareció en el instrumento público. Aquí está el ante mí y está mi firma. Pero aquí ya no podemos hacer ni un solo testado ni entrelineado porque la ley dice y antes de las firmas. Y antes de las firmas. Entonces, lógicamente aquí es como que ya cerraron la escritura pública, ya no se puede hacer el testado. Ahora, si fuera esta escritura, no nos han firmado la escritura pública, todavía falta que nos firmen la escritura, tenemos espacio para hacerlo, entonces sí vamos a hacer lo siguiente. Si aquí fuera antes de las firmas, tendríamos que poner testados, dos puntos, tendría que ser $17, también testamos 14, testamos 457, 680, y entonces aquí sí es lo que una compañera preguntaba y decía cabalmente entre líneas, ¿sí? Hacer las diagonales en el inicio y el final del 19, ¿sí? Aquí comienza el entrelineado y aquí termina el entrelineado. Entonces eso se puede. Testado 17, 14 esto y entonces va la palabra omítase. Eso significa que la palabra 17, la palabra 14 y esas cifras que encontramos aquí entre una diagonal se tienen por no puestas. Esas no forman parte del contenido del instrumento público, ¿sí? Para César, no tanto el consentimiento de los comparecientes. Usted antes lee la escritura, tiene un error, corrige el error y ya se las lee a los otorgantes. Ellos leen la escritura y por supuesto le van a preguntar al licenciado, ¿y esto qué es? Mire, puse mal el año, era 19 y le puse 17, por eso testé 17 y dice omítase. Eso no se tiene por puesto en el documento, ¿verdad? Entonces, el consentimiento de los comparecientes debería de ser, si ya les dimos fotocopia de esas escrituras, se las llevaron, y después me doy cuenta que todavía tengo espacio, pero ellos ya me las firmaron, sí tendría que tener consentimiento de ellos. Tendría que llamarles y decirles, miren, me traen sus copias, me autorizan para hacer un entrelineado porque escribí mal un número, escribí mal una palabra, un nombre, la edad, la nacionalidad, y yo necesito que ustedes me traigan sus fotocopias, rompen esas fotocopias, hacen sus testados y pueden entregarlo. Pero si ya extendieron testimonio, si ya se lo dieron, ahí ya no van a poder hacer nada más que una escritura de ampliación o de aclaración para enmendar el error, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Para resolver esto ponemos, tal y como preguntó una compañera, entre líneas, dos puntos. ¿Qué tenemos entre líneas? Si vamos en orden, 15, después 19, y después este número, 580-206.
letra E. Y lo que le vamos a poner al final es léase. Y lo que le ponemos al final es léase, ¿verdad? Entre líneas 15, 19, 580, 206E, punto, léase. Y ahí ya tenemos nosotros resuelto. ¿Qué pasaría entonces si imaginemos que ya hicimos el entrelineado, ya hicimos el testados? Yo siempre he separado con guión. Es correcto para Andy lo que pregunta, porque yo sí he visto que algunos notarios le ponen punto y coma, algunos otros notarios coma para separar lo que están testando, pero regularmente la mayoría de notarios lo que usamos o lo que utilizamos nosotros es el guión para la separación de las palabras, ¿verdad? Todo lo que ustedes hayan testado lo tienen que salvar al final, porque el 14 dice: se tendrán por no puestas, ¿verdad? Si no se hacen las adiciones entre renglonaduras y testados correspondientes. Gloria, le contesto lo mismo que dice Andy. No importa en el orden. Bien, yo aquí sí cometí este error, pero lógicamente, compañeros, yo les quiero comentar. Todo lo que ustedes testan, ¿sí? Lo testado, si lo ponen y lo salvan al final, el orden para mí no importaría. Y creo yo que para alguien que les revise el instrumento público tampoco importaría. Pero ¿por qué debe ir en orden? ¿Se pueden imaginar ustedes para un operador del registro o para alguien que va a hacer una revisión de la escritura, si todos los testados se los pusieran desordenados? Tendría que estar viendo él si la palabra 14, si la palabra Guatemala, si el nombre Carlos Alberto. Entonces lo lógico es que para un operador es más fácil que él empiece: testaron 14, testaron 17 y testaron esto. Entonces, en el orden en que va testado en el instrumento público, yo les sugiero que ese sería el orden que vamos a testar y en el orden que vamos a entrelinear. Eso es para hacerle más práctica, digamos, visualmente la revisión a la persona que lo vaya a hacer. Para Tiffany de León, para mí 15 es lo que dice, es esa adición. 15 es adición porque está arriba de la línea 1. 19 es entre renglonaduras. Pero ya les dije, solamente para interpretación de la norma y de la ley. Pero lo correcto que ustedes tienen que hacer aquí es la palabra así, ¿verdad? Entre líneas 15, 19, 580, 206, literal, y la palabra léase. Con eso ustedes ya salvaron y cumplieron con lo que dice el artículo 14. Para Dani Marroquín, ¿verdad? Ahí sí, por favor. Dice, ¿se escriben tanto los testados y los entre líneas o solo uno de ellos? No. Si usted hizo 10 testados, tiene que salvar los 10 testados al final. Y si hizo 8 entrelineados, tiene que hacer los otros 8 entrelineados. Exactamente como ustedes los hizo, ustedes los tienen que hacer, ¿verdad? El entrelineado es diferente. Puede hacer, compañeros, que ustedes, y puede hacer, ¿verdad?, que ustedes solamente hagan un entre líneas en una escritura. Imagínense, cuando ya va a terminar la escritura, le dice: mire, licenciado, aquí en el nombre, en el último que consignó mi nombre, le faltó mi segundo apellido, López. Es lo único, el único error que encontró. Entonces va a entrelinear López y abajo dirá: entre líneas López, léase. Solamente un entrelineado. O puede hacer que le diga: mire, licenciado, después de mi último nombre que consignó, se le fue otro apellido y le puso Castro. Entonces, testamos Castro, omítase y punto. O sea, solo tuvo un testado y solo tuvo un entre líneas. No necesariamente tenemos que tener siempre entre líneas y siempre testados. Puede hacer que solo tenga testados o puede hacer que solo tenga entre líneas, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted menciona 2 veces una escritura de fecha 14 de septiembre
Y en las dos fechas que lo consigna, se le olvidó poner la palabra o el mes septiembre. Entonces, entre línea septiembre, entre línea otra vez septiembre más abajo. Y ahí está, entre línea septiembre, léase. No, yo lo que le recomiendo... yo lo que le recomiendo es que, vamos a ver, voy a ir por orden. Wendy y Johanna, para los efectos del examen, les dije, compañeros, al principio que esto necesitaban saberlo. En temas del examen, lógicamente, si en el examen final, ahorita prácticamente no lo voy a pedir, pero en el examen final, yo les pidiera una razón yo les pidiera el cierre de una escritura pública y les dijera, ustedes se equivocaron con la palabra otorgantes. Entre línea en comparecientes, yo se los estoy pidiendo. Pero si lo hacen ustedes en su máquina y todo, muy difícilmente van a tener testados y entrelineados, ¿verdad? Solamente que yo se los pidiera. Pero para los efectos del examen, sí. Utilicemos entre líneas, léanse, utilicemos testado, omítanse y eso es suficiente, ¿verdad? Para los efectos del examen. Y vamos a ver... Ahí vamos, el último que me faltaba. Voy aquí, se escriben con... ¿Cuáles serían los datos que no se pueden testar? No hay datos que no se puedan testar. Todo se puede testar. Si usted al final dice, y continúa manifestando Carolina Jiménez Patres, y eso lo puso mal, y la palabra era Julia Hernández González, entonces testa Carolina, entre línea Julia Hernández, ¿verdad? Eso sí, los nombres, la edad, siempre y cuando sea antes de las firmas de los otorgantes. Si usted firma, si usted testa y entre línea antes, puede cualquier dato. No hay ningún dato que la ley diga usted no puede testarlo. Todos los datos puede testarlos. Sí, puede testar 5 líneas y entrelinear 5 líneas. Lo único es que, pues, pensémoslo, ¿verdad? ¿Qué va a decir sus clientes? Este es mal mecanógrafo, o no sabe utilizar la máquina, o estaba copiando de otra escritura y me dejó todos esos datos malos. Eso es lo que hay que pensar. Si ya tiene demasiados testados y demasiados entrelineados, yo le sugiero mejor cancelar esa escritura y hacer una nueva escritura ya con todos sus datos corregidos y sus datos correctos. Ahora con eso la tecnología ya podemos cancelar la número 5 y hacer la número 6 ya bien. Por eso yo siempre he sugerido, imprimamos la escritura pública antes de que la firmen los otorgantes en papel bond, que ellos la lean, que nos señalen, mire, con rojo o como sea, mire, este es un error, esto me parece que va mal, yo no tengo 40 años, sino que tengo 50 años, entonces ya después la imprime usted sin ningún error y los testados y entrelineados van a quedar solamente en casos muy esporádicos que necesite usted hacer los testados. Susan, ¿todo se escribe con mayúsculas? No. Si usted el 14, la palabra 14 la escribió con minúsculas, téstela como estaba y al final ponga testados 14 en minúsculas. Usted, el testado tiene que ser el reflejo realmente. Cuando usted salva, aquí dice testados, tiene que ser el reflejo de lo que está testado. Si lo testado está en mayúsculas, póngalo en mayúsculas. Si lo testado está en minúsculas, póngalo en minúsculas, ¿sí? Si dice Edgar, solo la palabra E está en mayúsculas y las otras letras están en minúsculas, así hay que testarlo. Testados Edgar con mayúscula la E y los otros con minúscula. Ese debe ser el reflejo de lo que usted testó. Y si, por ejemplo, nos faltó agregar una palabra para que se pueda entender una oración, eso va a ser el entrelineado. Eso va a ser el entrelineado. Así como usted dice, nos faltó agregar una palabra, eso es, ¿verdad? Por ejemplo, efecto, validez, ¿sí? Lo aceptan, ratifican y firman. Nos olvidamos de la palabra ratifican. Entrelineamos, ratifican, entre líneas, ratifican, léase. Eso lo vamos a hacer así, ¿verdad? No hay otra forma más que el testado y el entrelineado. Y como dice el artículo 14,
Adición entre renglonadura y testado. Muy bien. No importa, Anthony. Si el testado que va al final nos ocupa línea y media, pues que vaya a la línea y media. De hecho, le voy a comentar. Esta letra es, por ejemplo, Times Roman 12. Pero usted ya tiene muy poco espacio para entrelinear. Puede hacer la letra más pequeña. O como alguien preguntaba, yo he visto testados de notarios que lo hacen a mano con letra pequeña. Y eso no importa, ¿verdad? O sea, el tamaño de la letra, una vez esté antes de las firmas de los otorgantes, no hay ningún problema. Letra por letra con línea delgada, como en este caso, así lo hago yo, ¿verdad? Si interpretamos el artículo 159 de la ley del organismo judicial, dice, se pondrá una línea delgada que permita la lectura. Dice línea delgada, pero no dice, realmente si lo interpretamos aquí, dice, no se harán raspaduras y sobre las palabras o frases equivocadas se pondrán una línea delgada. Eso significa, a lo que dice la ley del organismo judicial, se pondrán sobre palabras así. ¿Sí? Se le pone toda la línea completa según la ley del organismo judicial. Ahora, nosotros, por costumbre, por técnica notarial, siempre lo hemos hecho de esta manera. Un guión encima de cada una de las palabras. Lo que sí, por favor... vamos a ver. No está Daniel. Después Valeria. Lick, por favor, ¿podría volver a explicar cuándo se olvidó consignar un apellido? Bueno. Si por ejemplo... Si por ejemplo dijera en la escritura dijéramos Juan Cruz manifiesta, cuando lee Juan Cruz la escritura me dice, mire licenciado, fíjese que ahí me faltó mi otro apellido que es Lima. Entonces me doy cuenta que él es Juan Cruz Lima. Entonces voy a poner aquí Lima, Juan Cruz Lima. Y al terminar la escritura, ¿qué era lo que tendría que hacer? Entre líneas, Lima, léase. Y eso ya lo resolvimos aquí. Alessio, si se equivoca en la firma, eso sí no le comprendo. Si se equivoca en la firma, honestamente no le comprendo. Solamente que la persona le dijera, mire, esa no es mi firma, si no es su firma, las firmas no se pueden testar. Dice enmendaduras de palabra. Por eso no podríamos, digamos, no podríamos testar solo la letra A. Si por ejemplo alguien nos dijera que la letra aquí puse mal Juan y escribí Juen. Y me dice, mire licenciado, mi nombre es Juan y usted me puso Juen, correcto. No podemos testar solo la letra E. Yo he visto que algunos notarios testan solo la letra E, pero el código notariado es claro y dice, serán nulas las adiciones entre las adiciones si no se salvaran. Las enmendaduras de palabras son prohibidas. Está hablando de palabras, no de letras. ¿Sí? Entonces, enmendar una letra no se puede. Tendríamos que testar todo Juan y entrelinear Juan. ¿Qué diría aquí? Testados Juan, omítase. Entre líneas Juan, léase. Ahí estaríamos resolviendo el problema.
Vamos a ver, Susan, la palabra que se corrige debe obligatoriamente escribirle arriba de la otra o se puede escribir a la par. No, tiene que ser arriba de la otra. Así, aquí va a empezar usted, ¿sí? Aquí va a empezar usted la palabra, siempre lo correcto. Yo ya lo entendí. Usted dice aquí, si se pudiera después del 17 escribirlo, si usted ya lo tiene testado. Bueno, eso tendría que ser decisión suya, pero le digo, común y corrientemente lo hacemos de esta manera para que usted sepa que la palabra que testó está siendo sustituida aquí arriba, entre líneas, está arriba por la palabra 19. Pero si usted lo hiciera de corrido, también no tiene ninguna relevancia porque de todas maneras está entre líneas, ¿verdad? Creo que aquí Daniel Galindo, ¿alguna vez se ha confundido en el testado y ha tenido que hacer el testado del testado? Es correcto. Es correcto. Si yo aquí puse, si la palabra testado no iba, entonces aquí tendría, en el propio testado volvería a testar esto, y aquí abajo, y aquí podría 15. Estoy hablando ya de los testados, que es la pregunta que está haciendo el compañero Daniel. Si alguna vez se confunde uno en el testado, porque puede ser, ¿verdad? No somos humanos, no somos perfectos. Podemos testar lo que ya está testado, entrelinear lo que ya está entrelineado. Eso es correcto y no hay ningún problema con que lo hagamos. También se hace diagonal para la palabra que faltó también. Era lo que yo le decía aquí, la diagonal, lima. Aquí hacemos la diagonal y lima. ¿Dónde termina la diagonal? Ahí es donde termina nuestro entrelineado. Con el ejemplo que di, si es este el ejemplo de Juan y Juan, tiene que poner testado Juan, entre líneas Juan. Ahora, si me está preguntando este ejemplo, solamente se va a poner entre líneas Lima, porque fue el único error que usted cometió dentro del instrumento público, Lima. Pero si fuera este ejemplo, sí tiene que poner testados Juan, omítase, entre líneas Juan, léase. ¿Sí? Bueno, realmente creo que me están preguntando ejemplos que posiblemente no se van a dar, pero tienen arreglo. Estoy entendiendo que el compañero dice que testé Juan y volví a entrelinear Juan. Entonces aquí habría que testar Juan y aquí entrelineamos Juan. Entonces al final tendríamos que decir testados Juan, guión Juan, 2 veces, porque realmente lo testamos 2 veces, entre líneas Juan, y con eso solventamos el problema. Ahí sí no tenemos ningún problema. Es correcto, Sergio Quiñones. Si un documento está escrito a máquina, lo podemos. Yo he visto, tengo una compañera notaria que tiene muy bonita letra y escribe muy bien, pareciera a máquina que lo escribe. Entonces, ella con sus testados y entrelineados reduce bastante con su letra, y el entrelineado y el testado lo hace con letra. Eso en apoyo al artículo 13 que dice que podrán escribirse a máquina o a mano de manera legible. Ahí no tenemos ningún problema. Es correcto. Si escribimos Quinta Avenida 14-86, zona 1, en un contrato de arrendamiento, y luego ese es el lugar para señalar notificaciones, Quinta Avenida 1486 de la zona 1. Luego me dice el fiador que esa dirección ya no, porque se va a cambiar en unos 15 días y que prefiere poner la primera avenida 20-14 de la zona 10. Entonces ponemos testados Quinta Avenida 14-86 zona 1 y entre líneas 20 Avenida 10-14 de la zona 10. Punto. Ahí testamos completo la oración
o las palabras que estamos o que hemos cometido error. Entiendo, a Anthony Peralta dice, licenciado, en ese testado del testado, ¿cómo se establece al final? Este testado del testado, así decimos, testados, Juan, aquí le voy a poner, testados, Juan, aquí está, testados, Juan, guión, Juan otra vez, omítase. Y entre líneas tendría que ser Juan, léase. Entiendo de Susana. Esto creo que es lo que dice Susana. Pero si lo hacemos así, como dice aquí, teniendo la tradición de que la diagonal es la que inicia el entrelineado, aquí el apellido sería Lima Cruz, porque aquí está iniciando el entrelineado y aquí lo termina. Entonces tenemos que leer aquí, la diagonal nos dice, aquí dice Lima Cruz. Entonces estaría incorrecto, porque si él es Cruz Lima, tendría que ser aquí como lo había puesto, ¿sí? Aquí tendríamos que poner Lima para que ya lo correcto sea Cruz Lima, porque si lo ponemos aquí va a ser Lima Cruz y ahí sí nos cambia el apellido completo, ¿verdad? Bien, terminamos aquí, compañeros. Yo les recomiendo que vean escrituras públicas, busquen escrituras públicas. De todas maneras, si quieren unos 5 o 10 minutos más, yo hubiera querido empezar hoy con estas formas de reproducir, pero que sé, y lo dijo claramente Alan, sé que es un tema muy complejo, que la mejor forma de aprenderlo es viéndolo, es practicándolo y es ejercitando. Vean ustedes escrituras públicas, busquen ustedes escrituras públicas donde hayan testados y entrelineados. Voy a tratar la manera de buscar mi escritura pública donde me hayan hecho, o yo haya hecho, ¿verdad? Porque realmente el responsable soy yo, donde yo haya hecho varios testados y varios entrelineados, y voy a tratar de enviárselos por correo para que ustedes tengan ahí un análisis, digamos, más práctico y un ejemplo más práctico de eso. Muy bien. Para Andrés, las veces que se puede testar una escritura, las veces que usted quiera, siempre y cuando sea antes de las firmas de los otorgantes. Si usted hace testados encima de una firma del otorgante, ahí sí ya está hablando de lo que usted dijo, la falsificación. Muy bien. Les agradezco su tiempo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Nos miramos el próximo viernes con ustedes a las 7 de la noche. Muchísimas gracias.